Día de las... ¿Está bien dicho Día de las Brujas, Odette? O sea, no había, exacto, o sea, tenías que recurrir al oráculo. Que en esta fecha de Halloween, el 1 de noviembre, que se llevan este tipo de rituales, ajá, pues es para cuando a ella la tenían preparada. Demonios en Halloween. Muchos. Demonios en Halloween sí hay. Sí hay. ¿Las brujas hoy en día siguen existiendo como se cuentan en los relatos de Halloween? La creencia o las tradiciones de Halloween, muchas personas atribuyen a los Estados Unidos como sede, como lugar de inicio. Sin embargo, las tradiciones verdaderas dentro del Halloween viene desde Reino Unido. Tantas y tantos han sido aquellos que a través de años, de generación en generación, han dicho que específicamente el 31 de octubre, o como se le conoce también, el Día de las Brujas, algo mágico sucederá. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Tiempo Paranormal. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos. Un capítulo más, un especial el día de hoy por ser las fechas o acercándose a la fecha que es el especial de Halloween. Y qué mejor invitada, más que especial, una verdadera conocedora. En el día, no sé si decirlo así tal cual porque mucha gente lo puede malinterpretar, pero el Día de las Brujas, coloquialmente se le conoce 31 de octubre. Odette, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, Ociel. Buenas noches. Buenas noches a todo tu público. Un honor, como siempre, estar aquí contigo y gracias por este honor. No, gracias. Pues, Día de las Brujas. ¿Está bien dicho Día de las Brujas, Odette? El 31 de octubre. No, obviamente se fue evolucionando el concepto sobre todo y el nombre y todo, ¿verdad? Porque realmente cuando las brujas las sanadoras, en ese entonces, las sanadoras se congregaban para recibir la información de los dioses, de los santos, de la tierra, de los elementos, fue el 1 de noviembre. 1 de noviembre. O sea, a partir de las 12 de la noche, del 1 de noviembre, es cuando realmente se congregaban para que los santos, los espíritus y toda la información del universo les llegara para sanar. Entonces fue el 1 de noviembre y esto se formó una cultura pagana antes de Cristo y después de Cristo pues también, ¿verdad? Después de Cristo pues fueran prácticas paganas. Entonces eran los sanadores de esos entonces. Eran los médicos los sanadores de esos entonces. Se hablaba así de la cultura celta, por ejemplo, agarrando el día 31, 1 y 2, conmemorando también a los santos difuntos, haciendo el 31 específicamente como el día en los que los mundos de cierta manera comploteaban, o mejor dicho, entre ellos se solapaban, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y luego de ahí es que vienen ya tantas historias, tantas creencias, pero como tú dices, amiga, por ejemplo, aquellas personas que desde la Edad Media, consideradas como brujas o brujos, aquellos que tenían la sabiduría de poder sanar a las personas con algún brebaje, con algunas hierbas, o simple y sencillamente sí. Cabe recalcar, había y existieron aquellas personas que verdaderamente tenían un conocimiento más allá de la herbolaria, por así decirlo. De la herbolaria, de los espíritus, del mundo de los demonios, o sea, porque también cuando ellas realizaban en esas épocas y en esa fecha específica, era también para ahuyentar a los demonios de sus congregaciones, de sus pueblos, de donde estaban cimentados, para que los pueblos fructificaran en cuestión de la ganadería, de la agricultura, y los ahuyentaban en esas rituales que se hacían, pero era realmente un ritual de espíritu, no tanto como de sanación, era un ritual de espíritu. Y esa tradición la fueron trayendo hasta que llegó un momento en el año aproximadamente 700 a 1300 después de Cristo, que pues los fueron eliminando y fueron negociando, ¿verdad? Hubo su proceso de
de culto, escondido en lo que ellos creían y que ellos que era la verdadera religión, o sea, era la verdadera creencia, era lo verdadero, era lo que existe y hoy por hoy está existiendo de nuevo, pero llega un nuevo pensamiento, que en este caso pues es la religión, ¿verdad? El cristianismo, y definitivamente empieza a cazarlos porque pues eran paganos. Sí, claro. De hecho, dentro de la historia, al menos hablando de la iglesia, aquellas muertes, aquellos arrebatos que cometieron en la cacería de brujas, aquellas torturas que implementaron a personas para sacar una verdad tal vez obligada, para decir si es, no es, conozco, no conozco. O sea, sí fue brutal lo que hicieron, ¿no? Claro, definitivamente, fíjate, precisamente te quería tocar ese tema. O sea, sí tenían sus cosas para por ejemplo, los sacrificios humanos, sí, obviamente creían en eso. Creían que te puedo decir, como la sangre de Cristo, ellos creían en que la sangre iba a darles el poder de estar conectados con la tierra. ¿Y quién no piensa ahorita, o sea, en un tipo de ritual? Y eso fue transformando la idea del maquiavelismo, o sea, decir, no, es que es maquiavélico, es perverso, y ahí viene la parte de los demonios, de que Halloween tiene que ser forzosamente de personas, o sea, los niños se disfrazan de brujos, sí, de brujas, ¿verdad? Y ahora de personajes de las películas de Hollywood. ¿Pero por qué? Porque efectivamente tenían que tener un contexto tanto de vestimenta como de escenario, como de ritual, como de sangre. O sea, tenía que haber todos esos elementos dentro de los rituales, porque desde la época de los egipcios se pensaba que la sangre era lo más poderoso, y sigue siendo lo más poderoso. Pero cada quien en su, vamos a decir, en su información que recibía ancestral, o la educación ancestral que tenía un sanador, un chamán, un brujo, una maestra, puede decir, los sanadores de las tribus, como en este caso los celtas, que de ahí viene la palabra bruja también. Ellos recibían información, pero ¿qué era lo que los hacía latir en ese momento para recibir la información? Definitivamente la sangre. Y la sangre en ese momento se tomaba para obtener el poder y el conocimiento de los dioses. Sí, de hecho, tradicionalmente, haciendo un poquito de referencia a lo que mencionas de las creencias en los sacrificios, en la sangre y demás, digo, eso se replicó en muchísimas cosas, no específicamente en el 31 de octubre, en el 2, nuestros antepasados y demás. Se sigue viendo actualmente sacrificios de todo tipo, o sea, y ahí involucrando personas, animales, entre otras cosas. Son estas creencias, son estos rituales que para muchos o muchas son efectivos. Para otros a lo mejor dices, bueno, porque lo vi en tal lado, porque una experta o un experto o un especialista me dijo cómo hacerlo, y lo intenté, lo repliqué, pero no me salió, cositas así. Claro. Ahorita que mencionabas lo de los niños, hace un par de días estaba haciendo unos en vivos aquí en el set de Tiempo Paranormal, y hablaba precisamente, hablando de las creencias, de los niños en Halloween, que se disfrazaban. Muchas de las personas entre las culturas dicen, se disfrazan para ahuyentar a los demonios. Otros dicen, los están emulando y los están invocando. O sea, hay mucha desinformación y hay muchas creencias. Sí, y sobre todo el concepto que tomamos siempre te lo ponen como que es malo. Ajá, exacto. Como que es algo malo, te lo ponen como que es algo parte de la cultura de los demonios. Exactamente. Sí, o sea, de la creencia de los demonios, es malo. Obviamente, cuando inician este tipo de cultos, para ellos era positivo, porque era deshacerse de cada año, deshacerse de todo lo que no había servido, de todo lo que no se había procesado en maldad, ¿verdad? Que llegaban los demonios y los hacían matar gente, o las guerras de las mismas congregaciones. Ajá. Entonces ellos decían, nos están atacando, ¿verdad? O sea, los demonios están presentes. Sí. Pero esto viene desde una parte de información estelar, o de información, es como por decirte, yo a veces estoy en un ritual, me llega información y digo, ok, perfecto, esta persona trae algo malo y yo necesito saber
necesito saber cómo quitarle eso malo. Y me llega información y me dice, ¿sabes qué? Le vas a quitar eso malo con una veladora, se lo vas a quitar con un brebaje, se lo vas a quitar con algo que no le... O sea, vas a trabajar con las almas para poder desprender ese demonio o esa entidad o esa energía negativa que está dentro de la persona, la vas a quitar de tal o cual manera, porque esa información llega. Nosotros los videntes y las personas que trabajamos en esto no me van a dejar mentir, o que tenemos esta habilidad, siempre llega la información para hacerlo. Okay. Desafortunadamente, como no es algo que te hagan, que lo veas en tu sistema de creencias, en la sociedad, para muchas personas representa algo malo, porque es lo que te enseñaron. Pero antes de que sucediera todo esto, o sea, no había... Exacto, o sea, tenías que recurrir al oráculo, al oráculo de las brujas, al oráculo del brujo, del maestro, del sanador de la tribu, del sanador de la congregación en donde estuvieras, para que te hiciera tu culto. Y al hacer tu culto, ¿qué es lo que sucede? Pues sanabas. Exacto. ¿Verdad? Y te liberabas de esas emociones negativas y todo. Hoy lo vemos de diferente manera, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente, y luego pasa que vienen nuevas culturas, vienen nuevas informaciones, nuevos sistemas de creencia, y lo hacen todo hollywoodesco. Sí. O sea, ya es una parte del sistema del consumo del ser humano hoy por hoy, ¿verdad? Y ahí es donde la mala información puede llegar a lastimar a muchas personas, y entramos en controversia con las verdaderas creencias de la Tierra, del universo, del Sol, de la Luna, etcétera. Con lo que verdaderamente es y significa. Dentro de los programas, en este nuevo concepto a ti te tocó estar con nosotros en la primera temporada. Ya en esta segunda temporada siempre hago una pregunta prácticamente de rigor. La pregunta que siempre les hago a mis entrevistados es si creen en fantasmas. Digo, esta no te la voy a hacer a ti, obviamente. Pero no sé si para calmar, para tranquilizar, pero más que todo eso, para el conocimiento de aquellos papás y mamás que nos ven el día de hoy. ¿Las brujas hoy en día siguen existiendo como se cuentan en los relatos de Halloween? Es decir, ¿son brujas que se llevan niños, que los utilizan en sacrificios, que pasan estas cosas verdaderamente demoníacas, o es meramente cuento? Sí existe. Sí existe, porque es el yin yang, es el bien y el mal, es el equilibrio de la creencia, es el equilibrio de la conexión del ser humano, es el equilibrio de... Como existe el cielo, existe la tierra, entonces... Eso no lo podemos evitar, porque volvemos a esa parte de que si tú o si él empiezas a creer en esto y dices, ok, perfecto, esto me está funcionando, porque estés trabajando con almas, estás trabajando con cuerpos, estás trabajando con cosas fuertes en la parte de los rituales, de lo que se lleva dentro de un ritual, y tu creencia está dentro de esto, ¿tú qué dices? Pues déjame llamar más gente, porque a mí me funciona. Y yo los puedo enseñar. Entonces ahí viene el libre albedrío y vienen los sistemas de creencias. Es con qué te sientes tú a gusto para poder estar en donde estás. Y al mismo tiempo, pues existen las brujas, tal como me haces la pregunta, para poder mantener ese equilibrio. Porque el libre albedrío es de cada quien. Y si a ti te funciona el hecho de estar en una secta, porque eso sí son sectas, son dogmas, no son religiones, inclusive sí hay, pero están muy ocultas. Te funciona estar ahí y tu espiritualidad ahí se siente satisfecha y plena, tú vas a estar ahí. Sí. Pregunto esto porque hoy en día el internet es una herramienta no solamente de entretenimiento, sino también para aquellas personas que buscan informarse. A lo mejor una mala información tal vez, pero ya cuando empiezas a investigar verdaderamente te das cuenta, te lleva a relatos, te lleva a historias o te lleva a sucesos marcados como reales. Sucesos donde en algún post de Facebook es que los niños han sido robados, es que los niños han sido esto.
Y luego ya empieza las menciones de que no, son cuentos, son relatos, es la historia de fulanito, sultanito. Pero cuando empiezas a investigarlos, estos casos estos casos se convierten en casos reales. Y a lo mejor no nos tocan por el círculo en el que nos movemos o en el que estamos, pero ya cuando empiezas a investigar te das cuenta que verdaderamente existe la denuncia donde un menor ha sido desaparecido y luego encontrado, tal vez ha sido encontrado trabajado en ciertos rituales, para ciertos rituales. Y se da mucho, Ociel, se da mucho, se da muchísimo. Mira, precisamente ahorita nosotros tenemos un curso, un curso que se llama Curso de Evidencia y Almas. Okay. Es donde nosotros enseñamos a las personas, no enseñamos, más bien dicho, preparamos a las personas que tienen habilidades especiales y que tienen habilidades cognitivas de preparación hacia lo paranormal, hacia a las cuestiones estelares, a las cuestiones de las almas, de los demonios, de todas las clases de brujería que hay, ¿verdad? Entonces las preparamos. Y fíjate que ahí me viene esta anécdota, esta vivencia, donde una de las chicas que está con nosotros como alumna, como discípulo de nuestro conocimiento, me hace un comentario de que ella estuvo dentro de Sí, como secta. ¿Verdad? Okay. Todo empezó con una ceremonia y mira que la ceremonia bien bonito, todo. Al final del día ella empezó a ver cosas extrañas. Okay. Y gentes que dejaban de ir. Okay. Y está platicado por la persona y aquí te puedo mostrar los WhatsApps y todo, ¿verdad? Y empezó a ver que gente dejaba de ir a ese tipo de eventos para sanar, aprender acerca de las almas, acerca de los rituales, acerca de la brujería, de lo que uno ve como vidente, que puedes ver infinidad de cosas, ¿verdad? Y muertos, pues obviamente es lo que más vemos todo el tiempo. Y cuando tocamos ese tema dentro del curso, ella inmediatamente hace clic, dice, yo me acabo de salir de como una secta donde nos enseñaban todo esto, pero la gente empezaba a desaparecer. Entonces yo me di cuenta por una persona que había fallecido, que ella hizo contacto por fuera, no dentro de la secta, hizo contacto por fuera y ya no lo vio. Entonces en uno de los rituales a ella le dijeron, prepárate porque sigues tú. Okay. Entonces ella dijo, qué padre, pues ya sigo yo, ¿verdad? Es como yo a mis discípulos les digo, prepárate porque ya en la siguiente ceremonia vas a hacer servicio. Okay. ¿Por qué? Porque ya estás aprendiendo cómo se maneja todo esto, ¿verdad? Toda la información que llega. Entonces, pero hace servicio conmigo y yo no les digo, no, tienes que estar conmigo. O sea, lo que tú quieras aprender conmigo vas a venir a aprenderlo. Okay. Y tu criterio va a ser, son mis límites, ¿verdad? Y dice, y de inmediato me doy cuenta que esa persona le estaban pues acusando de 2 muertes. Okay. Dentro de esos rituales, porque esos eran rituales, no eran ceremonias. Okay. Entonces le empiezan a acusar de eso y dice, yo me di cuenta que esta persona, sus familiares lo estaban buscando. Y yo lo vi, la última vez que lo vi fue en el ritual. Okay. Entonces nosotros somos muy intuitivas, o sea, nosotros las brujitas somos muy intuitivas. Dice, algo me decía que estaba mal. Algo me decía que no estaba funcionando como mi corazón me lo decía. Dice, bueno, pues me salgo, o sea, me empecé a eliminar todo, me salí del grupo, todo, porque me estaban empezando a acosar en la parte de que sigues tú. Okay. Dice, y ya después me platica lo que en su, vamos a decir, en sus sueños vio, o lo que ella sentía y cómo lo veía como vidente, porque ella también es vidente. Dice, vi cosas espantosas. Okay. Lo raro, o si él aquí, que no es raro, para nosotros no existe nada raro, la coincidencia o bien la diosidencia es que le llega evidencia a ella de lo que ella seguía, o sea, de lo que iba a hacer. De lo que iba a hacer. Okay. Por eso esta secta les empezó a decir, sigues tú, prepárate. Okay. Y prepárate, porque sigues tú. Entonces ella empieza a eliminar todo, inclusive cambia de ciudad, precisamente por lo mismo, pero no le dice a nadie.
Entonces, cuando obviamente consulta con nosotros, porque en esta parte estamos Ana Sofía Orellana y una servidora llevando este curso, cuando nos contacta a nosotros, pues nosotros explicamos todo lo que vemos de ella, le hacemos una lectura. Y cuando yo dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿dentro de qué estabas? ¿Estabas dentro de algo satánico? ¿O crees en algo satánico? ¿O ves algo de satanismo? Ajá. ¿De demonios? ¿De alta magia? ¿De baja frecuencia? Y entonces me empieza a platicar. Y casualmente en eso aparecen... Ya ves que ahorita el algoritmo está muy... Pues es algo que con lo que tienes que aprender a vivir, ¿verdad? El algoritmo de personas y el algoritmo de las energías y todo. Aparece esto precisamente, que en esta fecha de Halloween, el 1 de noviembre, que se llevan este tipo de rituales, ajá, pues es para cuando a ella la tenían preparada. Ok. Entonces, de que sigue existiendo, existe. Sigue existiendo. Hay culturas que todavía es como de decirlo, siguen creyendo en su firme convicción, ¿verdad? De la raza limpia, pura, ojo verde, y todavía siguen existiendo líneas de personas que tienen... Sí, entonces, claro. Imagínate en la parte de la brujería, imagínate en la parte de todo esto. Entonces, lo que pasa es que ahí, como te lo dije hace rato, sí me da tristeza más que coraje el hecho de que todo esto siempre lo popularizan de una manera comercial. Sí, claro, para el consumo de... Hay personas que me dicen, no, es que el día de Halloween ya tenemos una reunión porque vamos a abrir la Ouija. Pues ábrela, no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es un día como cualquier otro. Uh-huh. Simplemente en ciertas culturas y con ciertas preparaciones, esto se hacía en la antigüedad. Uh-huh. Pero como todo, cuando está bien hecho y cuando tú estás haciendo las cosas de corazón, pues todo tiene que salir bonito. Exacto. No tiene que por qué salir mal. Uh-huh. Pero ya la intención y el propósito, eso ya depende de cada quien. Es correcto. Es algo con lo que yo siempre manejo mucho, la intención de las cosas. En Halloween, en estas fechas, ¿la brujería es más efectiva o en cualquier día? En cualquier día. En cualquier día. ¿Por qué? Porque después tenemos el Día de los Muertos. Es exactamente lo mismo. Es el mismo festejo, pero con otro respeto, con otra perspectiva, ¿verdad? Estamos honrando a nuestros muertos, honramos a nuestros santos, les vamos y les damos de comer, lo mismo que hace un palero, lo mismo que hace un babalao, tiene su santito, tiene su muerto, sí, tiene su palo mayombe, pone su santito, pone su muerto, y obviamente, ¿qué hacemos? Ofrecemos. Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo trabajo con el fuego, con el agua. ¿Qué hago? Ofrezco flores, ofrezco grano, ofrezco alimento a lo que es el fuego, el abuelo fuego, ofrezco, hago mi ofrecimiento. Okay. Pero ya dependiendo de tu criterio y lo que tú necesites, es como qué es lo que vas a ofrendar. Okay. Como en la Santa Muerte, ¿verdad? Ahí se ofrendan almas. Sí, claro. Yo ofrendo el alma de tal persona para que yo obtenga esto, porque en la muerte pues existe. Sí. ¿Pero por qué existe la muerte? Porque existe Dios. ¿Y quién te da la vida? Dios. Entonces, ahí es una controversia bastante complicada el tratar de entender estos conceptos. Necesitas ser una persona con mucho criterio y con mucha... yo siento que estudiada, ¿verdad? Yo te he pasado libros, grimorios, sí, rituales, todo, porque hay que estudiar. Sí, estamos leyendo. Y comprobarlo, claro, también. Porque una cosa es que tengas la información y la otra cosa es que lo practiques. Demonios en Halloween. Muchos. Demonios en Halloween sí hay. Sí hay. Pregunto esto porque también a través de las relaciones que se tienen a veces entre padres e hijos que han sido posteadas, han sido descubiertas, por así decirlo, o han sido vulneradas y hoy en día las vemos en una plataforma, los vemos en un comercial, los vemos en eso, los vemos en otro. Hablan de demonios dentro de las casas, precisamente en estos días, entre padres e hijos. Digo, por poner un ejemplo solamente, que algún tipo de demonio
no yéndome al tema hollywoodesco de empieza a levitar, empieza a flotar, la cama se mueve y cosas así, sino las fracturas que siempre mencionamos, las fracturas que yo siempre digo, dentro de las casas, por ejemplo, manipulando la ouija, que se da mucho el 31 de octubre por las creencias o la mala información de decir, hoy vamos a invocar a Chuchita, Chachita, y comienzan, y son estos demonios que yacen ya, donde empiezan a hacer lo suyo. Y vienen después las fracturas. La salud, el dinero, la visión, el trabajo, el amor. Todo se fractura. Todo, ¿verdad? Y no nada más es la ouija, fíjate que he estado, tú sabes que yo no tengo ni televisión en mi casa porque no estoy informada sobre el mundo existencial, o sea, ni noticias, ni mucho menos. A mí la información siempre me llega de voz, que es importante. Y hay una cantidad de rituales nuevos que están inventando. Sí. O sea, que frente al espejo y te pones y yo, a ver, ¿de qué se trata eso? ¿Eso quién lo inventó? ¿Con qué se sustenta? ¿En dónde está sustentado? ¿Donde una persona, un mago lo realizó, verdad? O sea, donde, por ejemplo, sabemos que Da Vinci, que Paracelso fueron personas que experimentaron muchas cosas y dejaron y aportaron a la humanidad. Y así te puedo mencionar Gandhi, te puedo mencionar varios. Aportaron cada quien en diferentes criterios, aportaron a la humanidad. ¿Tú con qué estás aportando a esto? Exacto. O sea, ¿con qué fundamentos? ¿En base a qué? Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces la energía es importante también. Fíjate que ahorita que referías a eso de que precisamente ¿por qué se acercan demonios? Yo creo que las energías son, y yo lo vivo en cada dinámica que yo llevo. La energía es tan bonita que se congrega. Okay. Es como que se empieza a formar. Entonces, como si un grupo de personas estuvieran en la misma frecuencia energética, en este caso, por ejemplo, el 2 de Muertos, el Día de los Muertos, esa energía empieza a ser atrayente. Por eso es importante siempre manejar la frecuencia de uno, la propia, ¿verdad? Claro. Entonces esa energía se empieza a mover y empiezan a suceder cosas porque siempre en todas partes, en cada momento van a estar personas con habilidades. Okay. Y esa persona, vamos a decir que sean 10, pero una tiene la habilidad, entonces ¿qué pasa? Empieza a mover las energías y empiezan a suceder los acontecimientos. Sí. Es igual que cuando estás en un estadio de fútbol, toda esa energía, imagínate la energía de un estadio de fútbol. Sí. O sea, en euforia. Unos tristes y otros eufóricos. Entonces, esas dos combinaciones hacen un campo energético y magnético bastante considerable. Sí. Entonces, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en una iglesia? Todo el mundo va a rezar, a sufrir, a dejar ahí sus lamentos, a pedir. Mucha gente también va a agradecer, ¿por qué no? Pero, ¿cómo se carga de energía ese edificio? Exacto. ¿Verdad? Porque, ¿saben? En mi concepto, nosotros somos nuestro propio templo. ¿Cómo se carga de energía? Y tú ves llorar al que está enfrente de ti y te dan ganas de llorar, ¿verdad? Y ves sufriendo al otro y sientes su sufrimiento. La pena. Entonces, esas energías se congregan, es igual en Halloween. Todo mundo se congrega así en la creencia, en lo que ya traemos aquí guardados como información dentro de la evolución. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se empiezan a aparecer los demonios. ¿Por qué? Porque la energía sube a su frecuencia. Entonces los niños se disfrazan de monitos o cosas así, o de personajes de películas malévolas de Hollywood o de X, y se sienten malos. Sí, esa es la energía que ellos empiezan a emitir, o sea. Exacto, entonces uno tiene que nivelar ese tipo de frecuencias. O sea, decir, a ver, y todavía el papá llega y le dice, ¡guau! ¡Ay, qué miedo te tengo! O sea, asustas, ¿verdad? Entonces, son detallitos así, pero que esos detallitos así se pueden convertir en un acontecimiento, porque acuérdate que todos los sentimientos que lleguen de tu pensamiento se materializan. Sí, totalmente. Ya hablando de metafísica. Los gatos negros, las lechuzas. ¡Ay, qué maravilla! En Halloween. Lamentablemente, de creencias, vamos de nuevo de creencias a creencias, culturas a culturas, perdón. Hemos visto últimamente en estos años el sacrificio que se le hacen a estos animalitos
vuelvo a lo mismo, por la desinformación, por aquellos que vieron un ritual en YouTube, por aquellos que alguna vez escucharon o vieron una película y venía un animalito ahí y ya comenzaron a hacer rituales. ¿Es verdad o es mentira que los gatos negros son y parte importante, la clave, vaya, para conectar entre este mundo y el otro, para un sacrificio? Completamente mentira. Ahí sí te puedo decir que es completamente mentira. El gato es, yo creo, 100% multiplicado al 1000% en potencial infinito espiritual. Sí. El gato es sanador. Sí. El gato es completamente sanador. El gato es una herramienta de espiritual lindísima, preciosa. Sí. Por favor, no lo hagan. Por favor. ¿Por qué? Porque el gato es, imagínate estar matando a tu propio espíritu. El protector de tu espíritu. El protector, exacto, es a lo que iba. O el protector de varios espíritus, o sea, porque a veces los agarran de la calle, sí, o los compran para hacer ese tipo. Si quieren hacer verdaderamente eso, vengan conmigo, yo les digo cómo le hagan. Tú sabes cómo yo trabajo con la sangre. No, sí. Entonces, y no tengo que matar a nadie. Me queda más entonces, claro. Sí, exactamente. Entonces, hay animales que sí se representan en ciertas culturas. Hay una representación específica de poder en ciertos acontecimientos de sacrificio, como la cabra, como el gallo, como la serpiente. O sea, tienen un significado real. Okay. Pero un gatito no, el gatito es, aparte, hay animalitos que tienen una función también aquí en la tierra. Entonces, dentro de los rituales, olvídense que algo les va a funcionar porque si matan un gato. Sí. Los búhos, pues son cuidadores de los espíritus. Okay. Tampoco no representan nada. Precisamente como son cuidadores de almas o de espíritus, y los gatos son espirituales, son los que ayudan a transformar las energías, precisamente los estigmatizaron en la parte de que son malos o están dentro de, pero son sanadores. De hecho, a mí me ha tocado mucho ver, por ejemplo, y esto se lo digo ahí al público, cuando tengan oportunidad de llegar a una casa y que la dueña o el dueño tenga un gato, y si el gato empieza, no sé, a pasarte entre las piernas, a rodearte, a ronronearte, tú dices, mira, le caí bien a tu gatito. Lo que está haciendo el gato realmente es limpiar esa energía que tú traes negativa para con su dueño, con su dueña. O sea, realmente no es que le caigas bien, sino que, como tú dices, como protector, es lo que está haciendo el gatito. Los gatos, y esto no me lo crean a mí, pueden ustedes hacer la prueba, aquellos que tengan gatos sobre todo. Cuando uno está deprimido o deprimida, tristes y demás, y llegas a tu casa y tú eres dueño de un gatito, llegas con el gato y el gato, a veces sin siquiera llamarlo, el gato viene, se te postra y demás, empiezas a acariciarlo y de la nada, mágicamente comienzas a sentirte bien. Y mucha gente dice, pues estoy en mi casa, estoy en mi hogar, pero realmente quien hizo la función es el gato, es el gatito. O sea, a mí me queda más que claro que los gatos son protectores energéticos increíbles de las personas, de las casas inclusive. Sí. Pero pues lamentablemente la desinformación, las películas y demás crucifican a los gatos, sacrifican a los gatos, los demonializan o la palabra no la encuentro bien, los hacen ver, vaya, malos. Y realmente, o importantes o claves para que el demonio se aparezca, para la invocación funcione, para que el amarre, inclusive hasta en los amarres se utilizan gatos hoy en día. Entonces, sí, fíjate que te voy a pasar ahí por ahí también unas fotografías de una persona que viene conmigo. Okay. Y tenía su vida completamente destrozada, ¿verdad? O sea, la señorcita pues con hijos y todos con situaciones complicadas, difíciles, todo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Voy a mi pueblo, perfecto, adelante, empezamos a trabajar, empezamos muy bien. Así de la nada, dice, o sea, ella me platica súper asustada, me avisa porque no es de aquí, me avisa y me platica súper asustada, que de repente ella sintió, al terminar de prender las veladoras, algo así, ella sintió y dice que le dio mucha necesidad por limpiar un área de su casa. Ajá.
Ok. Dice, es que fue algo así de que, o sea, tenía años de no yo limpiar esa parte. Entonces, cuando empieza a limpiar, se encuentra una bolsa. Cuando abre la bolsa, pues un esqueleto de un gato, ¿verdad? Obviamente procesado para un trabajo fuerte. Y yo, bueno, ya le di las indicaciones, pero no se murió nadie de su familia. Eso lo hicieron para que alguien falleciera. Sí contracturaron la energía, pero no se murió nadie de la familia. Entonces, por favor, las personas que quieran hacer daño o que quieran hacer algo, no lo utilicen con gatos. Eso es porque es un protector natural del espíritu. Odette, rituales para Halloween. ¿Qué tipo de rituales se hacen en Halloween? Pues principalmente la ofrenda. Ofrendas. La ofrenda que haces, ¿verdad? O la ofrenda que recibes. Porque obviamente los niños van a pedir dulces, ¿verdad? Van a pedir dulces porque hay una ofrenda. Acuérdate que la ofrenda es dentro del ritual celta que se inició antes del 2000, antes de Cristo. Y ellas ofrendaban lo que hacían con sus manos y preparaban un festín. Y ese festín incluía mucho dulce, e incluía mucha comida. Entonces es la ofrenda. Estén preparados para ofrendar, pero de corazón. Y pueden ofrendar también a la tierra, ¿verdad? Porque es un ritual que era para honrar a la tierra y a los 4 elementos para que nuestra vida estuviera fructífera dentro del ritual de Halloween, sin dejando de lado la comercialización y el consumismo que nos invade en estas épocas. Veladoras, bien importante, porque siempre hay que darle luz a los espíritus, ¿verdad? Tanto buenos como malitos. Entonces hay que darle luz a los espíritus para que sigan su camino y obviamente estar limpios de corazón. No es el tema, pero quiero cerrar con una pregunta, Odette, ahorita que hablas precisamente de los espíritus. De hecho, quiero invitarte próximamente otra vez para hablar de casos específicos de la Ouija. Claro. Para poder explicar cómo es la manipulación. Y cuando digo la manipulación me refiero a los movimientos, cómo se tiene que hacer, las preguntas y demás. No como un tutorial para que lo hagan, sino simplemente explicar bien lo que es. Porque mucha gente lo menciona, el juego de la Ouija, y siguen con el juego de la Ouija y desde ahí estamos mal. Pero lo que voy, en una ocasión hubo una persona que me dice, tú cuando tengas algún tipo de demonio, sientas que tengas algún tipo de fantasmas o entidad, ser del bajo astral, algo rondándote en tu casa y que lo percibes como malo, la mayoría te dice, ponle una vela para que siga su camino, ordénale que se vaya. Y me dice, jamás hagas eso, porque si no sabes qué es, para empezar, es como ponerte a las patadas con Sansón. Y en lugar de tú ordenarle, él te va a hacer su esclavo, porque no sabes qué es lo que hay ahí. Entonces, la luz funciona para aquellos seres o aquellas energías que quieran trascender, pero para los fantasmas, no es la palabra fantasmas, para los demonios. Vamos a hablar de dimensiones diferentes. Sí, los que están en una dimensión como almas no depuradas. Sí, porque los fantasmas ya están en otra dimensión. Sí. Y los espíritus que están atrapados en la dimensión, en la dimensión beta, es como que la unión de muchas almas que no están depuradas. O que son almas que no cumplieron una misión de muerte negativa hasta su final y se quedan atrapadas en ese túnel cuántico de energía. Y son los que hacen daño. Pero sí, en eso tienes razón. No a todos se les puede poner luz. Sí, ¿verdad? No a todos, y menos a los de la Ouija. Yo hablo de poner luz para, por ejemplo, si tienes de buen corazón. Acuérdate que te dije, hay que ponerle luz y hay que hacerlo de buen corazón. Pero ya hablando de la Ouija, o sea, cuando hay una persona que está poseída por la cuestión de lo que menos debes de hacer es ponerle luz. Porque es como, me muestra, aquí estoy, sáquenme, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo también tengo entendido. En un exorcismo no utilizamos veladoras, utilizamos otras herramientas. Sí. En un exorcismo utilizamos herramientas diferentes. La luz se hace, es como que, para hacerlo más como que macabresco, de que estás con la Ouija y pones la velita, pero la Ouija la puedes manejar a la plena luz del sol, o sea, no tienes ningún problema. Exactamente. Que no es un tip, pero... Quieren hacer el escenario un poquito más macabresco.
Es lo que mencionaba en este en vivo que decía, yo soy de las personas que siempre he dicho, mantengo, sostengo, reafirmo y confirmo que para hablar de fantasmas, para hablar de paranormal, para hablar de o manipulación de, no necesita ser en la noche. Eso es meramente para las personas que le quieren dar un toque macabro, un toque, pero puede ser de día, de tarde, o sea, cualquier hora realmente. No existe una hora en específico para hacer este tipo o hablar este tipo de cosas. Y también el conducto, la herramienta de la Ouija en esa energía, en ese túnel cuántico energético a esas dimensiones, es también sabio, no a cualquiera, ¿eh? Sí, claro. No a cualquiera. Se enoja con las personas que lo hacen con la intención de... ¿Cuántas Del veces morbo, no de hemos abierto la jugarles. Ouija en programas, hemos abierto la Ouija y no ha pasado absolutamente nada, porque no estás con el morbo de entrar a mundos que no te pertenecen. Exacto. Y ellos te lo muestran y te lo muestran como están en cierta energía, en cierta frecuencia dimensional, te lo muestran como ellos lo sienten. Exacto. Y te lo muestran con daño. Odette, próximamente me aceptarías otra entrevista hablando precisamente de posesiones demoníacas. Por supuesto, ¿no? Y tengo una historia que platicarte de posesiones. ¡Wow! No, te vas a quedar. Acabamos de vivir bueno, no acabamos, hace ya tiempo, pero no habíamos tenido de oportunidad de platicar. Fue algo para mí, que lo veo desde el punto de vista como sanadora. Ay, fue algo delicioso, espectacular. Para las personas que lo vivieron, ¿qué te puedo decir? Fue el horror más fuerte de Sí, me su vida. imagino, conociendo a Odette, me imagino cuando dices eso de fue algo muy bueno para mí, o sea, exacto, sé lo que porque es como entrar a esa parte, fue maravilloso para mí. Yo lo veo así porque pues obviamente sacas a mucha gente de esa situación, claro, de posesión, pero al final pues obviamente todos siguieron su vida y a todos se les abrieron caminos, porque eran las personas que debían de vivir esa experiencia. Y yo creo que te va a sorprender, porque también pues sabes que de todo tengo evidencia. Sí. Desafortunadamente mi ética profesional no me permite divulgar ni publicar. Exacto. Traicionar la confidencialidad de mis pacientes y de lo que se vive dentro de mi consultorio. Sí, claro. No, claro. Odette, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, estamos en Facebook como Magia Odette, estamos en la fanpage como Odette Magia Evidencia, TikTok Odette Magia Evidencia y Instagram Magia Odette. Ahí también podemos encontrar los productos. Ay, no es publicidad, yo no lo traje por eso, ¿verdad? No, amiga, pero ahí también podemos encontrar los productos que son 100% naturales. Sí, orgánicos. Orgánicos, 100% naturales, entonces para que desde shampoos, miel, por ejemplo, infinidad de cosas. Sí, nosotros somos totalmente orgánicos y estamos conectados con la tierra. Te agradezco el detalle, amiga, y próximamente, pues para platicar de estos... de estas posesiones. ¿Por qué se da y cómo identificarlo? ¿Y a quién? ¿Y a quiénes? Porque sí, una de las preguntas más comunes es si veo la Ouija, si toco la Ouija, ya un demonio entra conmigo. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en ese especial que hagamos. Claro que sí, con mucho gusto, a la hora que tú me digas, como siempre. Muchísimas gracias, Odette, por haber estado aquí con nosotros en el especial de Halloween. La recomendación sigue siendo, por favor, no crean todo lo que ven en redes sociales. Por favor, cuiden a los animalitos, entre ellos, obviamente, los gatos negros, las lechuzas, los búhos y demás. Cuídenlos, por favor. Si quieren saber de rituales, de magia verdadera, de trabajos y demás, conocer, ampliar un poquito más el criterio que ustedes tienen, qué mejor que contigo, Odette. Gracias. Odette Magia Evidencia. Ahí la encuentro en redes sociales. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Este fue en esta nochecita el especial, lo que conlleva y lo que transmite. Gracias de nueva cuenta, Odette. Al contrario, gracias a ti y a todo tu equipo de A Tiempo TV. Les recuerdo que no todo es paranormal. No todas las tradiciones son como dicen ser. Siempre hay una información que no se dice y esa está detrás de aquello que se oculta. Esa es la verdad. Buenas noches. Listo. No, es que... No. Es platicar a la